Mónica, por traernos eso tan importante ahorita, la inteligencia emocional. Y bueno, mis líderes, me toca a mí la difícil tarea de cerrar con esta primera experiencia de los Leadership Talks. Y quise traerles algo de los últimos que he estado estudiando en los últimos años, pero de un enfoque distinto. Yo lo que es el Kybalión lo leí cuando yo estaba en bachillerato. Y de un tiempo para acá he buscado toda esa filosofía, todo ese conocimiento, digamos, trascendental que me había leído en mi vida, y empecé a tratar de buscar la manera de conectar eso con lo que yo hago, que es la formación de líderes. Hice un primer acercamiento hace un par de años con el budismo, de ver qué enseñanzas budistas, ¿ok? De las 4 nobles verdades de Buda, podía traerme yo al mundo del liderazgo. Y al ver que esa filosofía tenía unos principios maravillosos que encuadraban muchísimo en lo que era el liderazgo, seguí con esa onda y me topé, ¿ok? Con el tratado de las 7 leyes herméticas aplicadas al liderazgo, que es lo que les vengo a traer hoy. La información es bastante, así que voy a ir un poco rápido. Después le vamos a pasar los videos para que ustedes puedan tomar apuntes, y la invitación, como siempre, es a no quedarse nada más con lo que decimos nosotros acá en estas conferencias, sino que también ustedes puedan profundizar un poco en aquellos puntos que les haya llamado la atención. Los principios herméticos, o los llamados también los principios de la verdad, mis líderes, son 7, y ese número sabemos que tiene su simbología. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par, extraído del Kybalión, donde reposa esta maravillosa filosofía. El lenguaje que usaba Hermes es un lenguaje totalmente alegórico, por lo tanto su comprensión resulta algo obscura para muchas personas. La obra de Hermes requiere atención y esfuerzo por parte del aprendiz o de la persona que se está iniciando en estos saberes, ¿ok? Si es que no quiere nada más limitarse a un entendimiento puramente de erudito o de conocimiento solamente de información, o de tipo histórico, que también sirve, porque gracias a estas enseñanzas, cuando ustedes las empiezan a escuchar, se dan cuenta que son la base de de otros muchos saberes y de otras muchas filosofías. ¿Ok? Y que la mayoría de las cosas que nosotros usamos ahorita provienen del mundo antiguo y no lo sabíamos o no lo sabemos. Exige también además una cierta disposición espiritual. Y sabemos que la parte espiritual no tiene que ver con religión, tiene que ver con esa conexión con nosotros mismos, con esa parte interna de nosotros. Estos 7 principios del hermetismo tratan básicamente de una lengua sagrada, o que se considera sagrada, en la que el signo y la cosa son prácticamente lo mismo, y donde conocer el signo era estar en posesión de la cosa, de lo que manifestaba eso. ¿Okay? Hermes dominaba esta ciencia y el lenguaje sagrado, que confería poderes mágicos a quien los controlara o a quien los conociera. La pregunta es acá, ¿de dónde procedía la magia? La magia procedía de la sabiduría, que usted pudiera transformar ese conocimiento en algo práctico para su vida. Términos muy sencillos, el principio del mentalismo: todo es mente, el universo es mental. Lo vamos a ir profundizando cada uno de ellos brevemente. Luego habla del principio de la correspondencia, que te dice como es arriba, es abajo. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? El principio de la vibración, que nos dice que nada está inmóvil y que todo se mueve a través de vibraciones. Eso está un poco de moda ahorita, ¿verdad? Que la gente está hablando de la vibra. No, hay gente que tiene la vibra baja, no, que yo vibro alto, no, que estás vibrando bajo, por eso te sientes mal. El principio de la polaridad: todo en la vida es doble, todo tiene 2 polos, todo tiene su par y su opuesto. Por ahí dice que lo semejante y lo antagónico prácticamente son los mismos, pero en diferentes niveles vibratorios. El principio del ritmo, que nos invita a pensar en que todo fluye y refluye, y que todo tiene periodo de avance y retroceso. Los que vieron, usando un poquito lo que hablaba Mónica, los que vieron Intensamente, se acuerdan el estrés que vivía Felicidad, porque quería que Rally estuviera todo el tiempo feliz, todo el tiempo feliz, todo el tiempo feliz, y le sacaba el cuerpo a la tristeza, y no, tristeza, vete para allá, que tú no sirves, hasta que se dio cuenta de que somos un todo integrado, donde necesitamos pasar por momentos buenos y por momentos malos,
Los momentos buenos me sirven para la felicidad y los momentos malos me sirven para darle más sentido a la felicidad y para ayudarnos a crecer. ¿Okay? El principio de causa y efecto, también lo hemos escuchado seguramente. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene una causa. Y por último, el principio de la generación, que habla de que esta generación existe por doquier, todo tiene un principio masculino y todo tiene un principio femenino, donde la idea de estos dos principios es equilibrarlo. Desde el punto de vista de la energía, sabemos que todo tiene una energía masculina, una energía femenina, y cuando logramos tomar esas dos energías y equilibrarlas, empezamos a ser personas más exitosas tomando el concepto de éxito que nos brindaba Vanessa. ¿Okay? Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos para no ser yo el que se exceda en el tiempo. Cuando hablamos del principio del mentalismo, todo es mente, el universo es mental. Esto quiere decir, mis líderes, que lo que pensamos determina nuestra realidad. Somos exactamente lo que pensamos. ¿Ok? Hablando en términos muy filosóficos, la realidad no existe. Existe la interpretación de los hechos que están ocurriendo, y en virtud de la capacidad que tenga yo de interpretar lo que está pasando en mi entorno, seré más o menos feliz, seré más o menos exitoso. Todos conocemos personas que están pasando por una misma situación y mientras esa situación Alfredo la toma como una palanca para salir adelante, Mónica se echa a llorar y le echa la culpa al mundo. Después de más de 2 años de pandemia, hay personas que en el primer mes de pandemia se pusieron los patines, se reinventaron, buscaron qué hacer, buscaron cómo enfrentar esa realidad, y hay gente que todavía hoy, después de más de 2 años, se sigue quejando de la pandemia y sigue añorando cuando todo esto termine y todo vuelva a la normalidad. Después de 21 años de nuestra hermosa Venezuela, todavía hay personas que están sentadas esperando que Venezuela mejore y que sea la misma Venezuela de los 80. No podemos alcanzar ninguna meta, mis líderes, sin que antes la hayamos podido ver claramente en nuestra mente y sintamos sinceramente que la merecemos. Es aquí donde esta energía de la mentalidad y el merecimiento se dan la mano. A veces creemos que estamos pensando de manera positiva y las cosas siguen sin llegar a nuestras vidas, y cuando hacemos un examen minucioso y nos hacemos las preguntas correctas, nos damos cuenta que es que en el fondo no creemos que nos merezcamos nada bueno. Desde el enfoque de liderazgo, mis líderes, Stephen Covey lo explica muy bien desde la mirada de su segundo hábito. Comienza con el fin en la mente y el concepto de la doble creación. Las cosas que son verdaderamente importantes y duraderas en nuestra vida, mis líderes, primero se crean en el plano mental antes de poder manifestarlo en el plano físico. Se hace poco sostenible, por ejemplo, creer que se pueda construir una casa sin antes haberla pensado, haber hecho los planos y corregir cada mínimo detalle en el papel antes siquiera de que usted compre el primer bloque. Si usted se comienza a construir una casa sin plano, sin saber cómo va a quedar la casa, a nivel de costo va a ser horrible y quizás a nivel de diseño va a ser algo espantoso. Nuestro amigo Descartes se refería a este principio en su famosísima máxima: pienso, luego existo. No hay existencia sin pensamiento previo, mis líderes. El ser humano vive tratando de controlarlo todo, aún sabiendo que es imposible controlar nada que esté de la piel hacia afuera. Lo único que podemos controlar, y esto lo avalan no solamente los estoicos, sino prácticamente toda escuela filosófica, es lo que paradójicamente el ser humano no controla. Y no solo que no lo controla, sino que se niega a controlarlo. Quizás se deba a que esto implica hacernos responsables de nuestra vida. Y pensar en esto supone grandes temores, mis líderes. Solamente imagínense que no le pudiéramos echar la culpa a nadie de nada de lo que nos pasa. ¿Cómo sería nuestra vida? Si dejamos de echarle la culpa al jefe que no me aumenta, si dejamos de echarle la culpa a mi pareja porque no soy feliz, si dejamos de echarle la culpa al gobierno que por eso que no tengo plata. Y sencillamente me veo al espejo, como diría Alfredo, y empiezo a hacerme responsable de las cosas que estoy obteniendo y que estoy manifestando. Estoy usando la palabra manifestación por un tema que estamos hablando aquí de energía, ¿no? Pero es sencillamente crear, el poder que tenemos nosotros de crear cosas. El principio de correspondencia nos dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera,
y de ahí está la posibilidad de poder identificarnos con nuestro entorno. Mi primo, Carl Gustav Jung, lo explicaba desde la idea de la sincronicidad. Él decía que nada es casual, que es un simple reflejo. Y mi amigo Nietzsche decía, o lo llamaba, los azares llenos de significado. Si volvemos a Stephen Covey, en su concepto del continuo de madurez, que está en el preámbulo de los hábitos, es la aplicación de la interdependencia como una antesala a la sinergia, que sería su sexto hábito. Todo lo micro es fiel reflejo de lo macro, mis líderes. Siempre hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos, entre los estados del ser y de la vida misma. Todo está correlacionado y todo puede medirse a través de la proyección. Lo decía el mismo Hermes Trismegisto y también lo decía Platón, que el mundo terrenal o físico es un reflejo simple del mundo espiritual. El hombre es capaz de crear, al igual que fue creado él. Solo que debido a su actuar, casi todo lo que crea adultera la realidad divina del mundo. A esto se refieren los agnósticos con el pecado. Si simplificamos las cosas, mis líderes, nos daremos cuenta que el miedo, las preocupaciones, los celos, la envidia, también pertenecen a estas emociones que podemos llamar impuras y que a veces son irracionales y que el ser humano suele sentir con muchísima frecuencia. Algo que personalmente me parece muy triste y a la vez preocupante es el darme cuenta de que hoy en día los seres humanos actúan en base al miedo más que en base al amor. Se levantan diariamente para disfrutar, en vez de pararse diariamente para disfrutar su existencia, se paran es para pagar deudas con el temor de que les arrebaten algo material que para ellos creen que es muy importante. Sienten envidia temiendo que esa otra persona que tiene al lado logre los objetivos que él se ha planteado y que no ha podido lograr, haciéndonos incapaces de celebrar victorias que no sean propias. Si entramos al principio de la vibración y hacemos conciencia de que nada está inmóvil y que todo se mueve, todo vibra, sentimos cuando a veces nosotros tenemos esa sensación de estancamiento, que muchas personas llegan a procesos de coaching conmigo con esa premisa: Jimmy, me siento estancado. Ese estancamiento que a veces sentimos es que no estamos vibrando donde nos corresponde vibrar. En liderazgo entendemos que donde hay energía hay vibración y donde hay vibración hay influencia, por lo cual el liderazgo es un tipo de energía que vibra constantemente. Entonces, mientras más alta sea mi vibración como ser humano, más capacidad de influir voy a tener sobre las personas. Este principio, mis líderes, es uno de los más interesantes que tiene Hermes, ya que las personas viven diariamente apegados hacia todo lo que les rodea, dejando de verse lo que hay adentro de sí mismo. Hay una actitud bastante propia del ser humano y es el no entender por qué suceden las cosas y lamentarse incluso por los cambios que ocurren en su entorno sobre los cuales no tiene ningún poder de decisión. Vivimos actualmente en una sociedad en la que el cambio genera una gran ansiedad e inseguridad en la mayoría de las personas, cuando ya desde un principio debemos entender que nada dura para siempre. Incluso puede que usted dure toda la vida con su pareja y usted empezó en un trabajo y se jubila en ese trabajo y se muera en ese trabajo, pero justo en el momento que usted se muere, estará terminando y estará cambiando de plan. El amigo Nikola Tesla lo dijo hace 200 años. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Con esta frase puedes entender que una de las mentes más grandes del mundo que ha tenido la humanidad intentó en 3 simples frases darnos un mensaje que nos introduce de algún modo a todas aquellas cosas que las mentes brillantes han buscado siempre, que es la trascendencia a través del entendimiento de leyes simples. ¿Okay? Cuando hablamos del principio de la polaridad, todo en la vida es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par y sus opuestos. Citamos nuevamente a Jung, citamos nuevamente a Jung cuando habla del trabajo de integración de las sombras para poder buscarnos o acercarnos muchísimo más a la trascendencia. Maslow lo llamaba el último nivel, que era el nivel, sí, el nivel también de trascendencia. ¿Okay? En el liderazgo, la concepción
es la búsqueda del equilibrio dinámico que se alcanza a través del movimiento, pero del movimiento con intención, el movimiento programado. La polaridad, mis líderes, mantiene el ritmo de la vida. Conocemos la existencia de algo porque tiene un contraste opuesto que nos permite diferenciarlo. ¿Ok? Siendo esto que la luz tiene la oscuridad, el amor tiene el odio, el espíritu tiene a la materia, la vida tiene a la muerte, el bien tiene al mal, la vigilia tiene el sueño y el miedo tiene el valor. Mi amigo Alfredo diría que la fe, que también es válida. Los opuestos se presentan siempre en el mismo elemento, solo que en vibraciones distintas. El principio de la polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados que va desde lo positivo hasta lo negativo. En cada cosa siempre va a haber dos polos. Por ejemplo, en la temperatura está el frío y está el calor, pero ambos son temperatura, solo que se mueven en sus dos polaridades extremas. La pregunta aquí sería, mis líderes, ¿cómo diferenciamos el odio y el amor sin haber sentido alguno de ellos? A veces el ser humano trata de rechazar la polaridad como si fuese algo malo. Y de hecho Jung lo decía, si tú quieres ser una persona plena, atraviesa tu sombra e intégrala. Como una invitación a hacer las paces con ese lado entre comillas oscuro que todos tenemos. A los que nos gusta la guerra de las galaxias sabemos que ese era el eterno conflicto de los Jedi. Tenerle miedo al lado oscuro. Y como que en el lado oscuro de vez en cuando se la pasaba muy bien. El principio del ritmo, mis líderes, todo fluye, todo refluye, todo tiene un periodo de avance y todo tiene un periodo de retroceso. No podemos pretender siempre, ni podemos ni ganar ni perder todo el tiempo. Debe existir un balance, mis líderes. En liderazgo, el ritmo es lo que determina el disfrute del proceso, que es lo más importante que la meta. El ritmo es quien va a determinar. El ritmo es el que va a determinar la profundidad de nuestro crecimiento. Por eso debemos buscar el equilibrio entre controlar el ritmo y dejar que el ritmo fluya. Todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, mis líderes, muy parecido a la oscilación de un péndulo entre los polos en los cuales nos estamos manejando. ¿Ok? Y esta ley rige para todo, tanto para los soles, el mundo, los animales, la mente misma, la energía y la materia. Todo se manifiesta en la creación como la destrucción de los mundos. O sea, desde el Big Bang hasta nuestro tiempo, el universo se ha ido expandiendo y en algún momento va a llegar también a su fin. ¿Ok? Solo que ese ritmo no lo determinamos nosotros. Y en cuanto a los ritmos, yo tengo mi ritmo personal, también tengo el ritmo de mi familia, al cual me tengo que acoplar, acoplar al ritmo de la organización a la cual trabajo, me tengo que acoplar al ritmo de la familia, me tengo que acoplar al ritmo de la sociedad, y así cada espacio en el cual estamos tiene vibraciones y ritmos distintos, y si yo no logro ser lo suficientemente flexible para que mi organismo y mi yo íntegro se pueda acoplar a esos ritmos, empezamos a tener esos roces, ¿okay? Que no nos permiten buscar el equilibrio. Entramos ya al principio de la causa y el efecto, donde dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Suerte y azar, mis líderes, son los nombres que le damos a las cosas que no conocemos. Cuando no sabemos por qué pasó algo, decimos que es suerte, o buena suerte o mala suerte. Muchos buscan anticipar los resultados, pero son pocas las personas que se centran en entender el efecto de lo que está causando, ni de la causa que genera el efecto. De esto nacen los errores masivos de criterio, diría mi amigo Jim Rohn. ¿Ok? Todo, absolutamente todos mis líderes en el universo tienen una causa específica. No hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Y la magnitud de un efecto es equivalente a la importancia de la causa que lo ha generado. Este principio actúa sobre todos los planos de la energía y la materia, incluso del espíritu. No existe casualidad ni suerte, como le dije en la lámina. El hombre en general solo conoce los efectos. Las personas que estudian el hermetismo pretenden acceder al conocimiento que le va a permitir saber cuáles son las causas. A través de este principio
podemos comprender la relación que existe entre los sucesos que ocurren en un individuo y las acciones del pasado, aun cuando estas mismas no se hayan manifestado. Aquí, mi líder, es importante que lo veamos desde un punto de vista más práctico. Por ejemplo, la persona que constantemente le duele la cabeza y apenas le duele la cabeza, a veces toma una pastilla. Ese dolor de cabeza es una causa. Está causado por algo. La pastilla me disfraza ese resultado, pero hasta que yo no tome conciencia y empiece a buscar por qué me está doliendo la cabeza todos los días a cierta hora, no voy a poder determinar cómo poder cambiar ese patrón. Entonces, importante, mis líderes, saber que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Lo que tenga en el momento, tengo que buscar su contraparte para poder buscar la manera de controlar de alguna manera los resultados de mi vida. Y vamos a ir cerrando con el principio de generación, que dice que la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y todo tiene su principio femenino. Aquí, desde la psicología analítica de Jung, él decía, o él tenía dos de los 12 arquetipos, era ánima y animus. Si hablamos del taoísmo, existe el concepto del yin-yang, y si hablamos de la física, tenemos la electricidad y el magnetismo. Este principio, mis líderes, resume la creación, sumándose a que ésta no puede existir sin un género femenino y sin un género masculino. El no binario, señores, como que no encaja mucho aquí. ¿Ok? Y esto proviene de lo más profundo de la esencia creacionista, ¿ok?, de nuestro propio ser. Es lo más puro y lo más real que posee el ser humano. La dualidad del ánima y el animus, que es un concepto central de la teoría junguiana, habla del arquetipo del ánima que representa las imágenes subconscientes de lo femenino, y de la misma manera el animus incluye las expresiones usualmente asociadas con la energía masculina. Cuando hablamos del yin y yang, que son dos conceptos del taoísmo, son muy usados para representar o referirnos a la dualidad que existe filosóficamente hablando y que se le atribuye a todo lo existente en el universo. Esto describe, mis líderes, las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas del mundo. Si nosotros vemos el símbolo del yin-yang, vemos que todo lo negro tiene un punto blanco y todo lo blanco tiene un punto negro, haciendo referencia a que nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo. El simple hecho de nosotros comprender eso, de que todo lo que vemos muy malo debe tener algo bueno, y de todo lo que vemos maravillosamente bueno debe tener algo malo, podemos entender que en esa dualidad también existe la parte mental, también existe la parte del ritmo. Si hablamos, para cerrar, sobre la electricidad y el magnetismo, sabemos que están estrechamente relacionados y que son temas de gran importancia en la física, aunque no la entendamos, ¿ok? Usamos la electricidad para suministrar energía a las computadoras y para hacer que los motores funcionen, y el magnetismo hace que un compás o una brújula siempre apunte al norte y nos dé guía. Sin la radiación electromagnética, mis líderes, viviéramos totalmente en la oscuridad y en las cavernas. Estos 7 principios, mis líderes, que son tan más antiguos que la mismísima Biblia, nos damos cuenta de que ya desde los inicios de la filosofía del ser humano, esto viene de los egipcios, nos damos cuenta que hay principios que en verdad parece que gobiernan el universo, y cuando nos tomamos un poquito de tiempo para ver cómo esto influye en nosotros como seres humanos y cómo podemos usarlo de alguna manera para fortalecernos nosotros, buscar ese equilibrio y poder darle vida a ese concepto que tengamos de éxito, y ser emocionalmente unas personas equilibradas y poder abrir ese espacio para crear un vacío y poder reorganizarnos. En estos días que hablábamos en el Club del Vacío, yo le decía que el vacío se parece a esos rompecabezas que teníamos cuando chamo, que era un cuadrito de números, y entonces habían unos números y había un cuadrito que estaba en blanco, vacío, y era con el que tú podías mover para darle orden a los números. Sin ese vacío no podemos ordenar nuestra vida. A veces, cuando sentimos ese vacío, robándome un poquito la idea de Alfredo, ese vacío, la invitación que hace no es a llenarlo. Muchas personas llegan a terapia, muchas personas llegan a coaching con un vacío que quieren llenar. Y quizás ese vacío lo que nos está invitando es a reconfigurar nuestra vida y a usar ese espacio, ese vacío, para poderle dar muchísimo más sentido a nuestra existencia. Mis líderes, muchísimas gracias.
a todos los asistentes del día de hoy. Tenemos un espacio para preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a alguno de los ponentes, o que quiera regalarnos algo que le haya quedado de lo que escucharon el día de hoy, bienvenidos, pueden abrir sus micrófonos, inclusive los mismos ponentes, si quieren hacerle una pregunta a otro ponente, no estamos en el liceo, no nos vamos a ver feo, no nos van a decir, no me hagas preguntas porque nadie nos está evaluando. Gracias de verdad, mis líderes, por este primer encuentro. Los líderes que están de visita, que nos están acompañando el día de hoy, y que les haya gustado este espacio, es uno de los espacios que les está ofreciendo en este momento Líder Activo. La semana que viene, por ejemplo, tenemos una sesión para hablar sobre el libro de los 5 anillos, sería la segunda sesión. Aquel que quiera participar se pone en contacto con la persona que lo invitó para que le dé el acceso, le dé el libro y nos pueda acompañar en ese espacio de discusión que se torna bastante sabroso. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran ser parte de este círculo de lectura. Si no hay preguntas, comentarios, podemos dar por finalizada. Veo mucha gente querida que nos está Aprovecho de acompañando hoy. saludarlos. Buenas noches para todos. Un Buenas noches, abrazo. Mariela. Un abrazo para todos. Me ha encantado escucharlos, en realidad, a todos por igual. Estoy feliz, orgullosa, agradecida de haber escuchado a todos, ¿ok? Pero escuchar a Mónica, a Vanessa, a Mayorvis y sentir y experimentar cómo han crecido y cómo están comprometidas con absolutamente todo y cómo a todo le dicen que sí y en la revista escriben, en todo participan y que se dieron cuenta y que se aferraron a su crecimiento personal, a convertirse en líderes de altura. De verdad que eso me encanta, las felicito, me siento muy orgullosa. Pues a ti también, a ti no solamente te felicito, te agradezco, me siento orgullosa, me siento complacida que seas parte de mi vida y de mi formación. Estoy muy, muy contenta. Me gustó mucho que hicieran un repaso de los libros, pero me dio un poco de nostalgia porque sentí que era así como un cierre de año, ¿no? Y eso me dio ganas de llorar. Eso me dio ganas de llorar. Y me gustó mucho escuchar porque se lo escuché, creo que a las 3 prácticamente, que habían aprendido a vivir en modo agradecimiento, ¿no? Creo que lo dijeron las 3, no estoy segura. Pues sí, fueron las 3, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, y esa es una de las cosas que yo también he aprendido, aunque había estado distante de Club todo este tiempo. Casualmente ayer hablaba con Vanessa y le decía que una de las cosas que estaba sintiendo era que sin saber qué iba a decir estoy, yo le decía que había aprendido a vivir en modo agradecimiento y que cuando vives en modo agradecimiento, generalmente las cosas pasan a ser una maravilla, ¿no? Y lo que decía Mayorvis, verle el lado bueno a todas las cosas. Y lo que tú acabas de decir para el cierre, todo yin tiene un yang, todo lo negro tiene algo blanco, nada es tan bueno y nada es tan malo. Entonces aprender a vivir y mantenerse en ese modo de analizar y entender que nada es tan bueno y nada es tan malo, y que definitivamente lo que sí es dañino son los extremos, el todo negro o el todo blanco, también nos ayuda a ser flexibles, ¿ok? Porque la flexibilidad es una característica del liderazgo. Entonces, sí, allí entra eso que dijiste, el yin y el yang, y me gustó mucho cómo esto del yin y el yang se puede complementar con el de crear vacío, ¿no? Alfredo hablaba de crear vacío y hablaba de cómo él ha venido trabajando el perdón y cómo lo sigue trabajando. Y mencionaba las estrategias que definitivamente son muy útiles, que agradezco a Alfredo por haberlo recordado, porque yo particularmente lo he hecho. Escribir todo lo que sentimos es una forma de vaciar el escaparate, por así decirlo, y de drenar también. Hablar en el espejo con esa persona que quizás no se lo vamos a decir de frente, pero podemos imaginarla que la tenemos allí. Es una excelente tarea, pero la más importante, y él lo dijo, yo solamente quiero retomarlo, es el perdonarte a ti mismo, el perdonarme a mí misma, ¿ok? Por absolutamente todo, por lo que hice y por lo que dejé de hacer, en cualquier momento, en cualquier evento, en cualquier circunstancia. Creo que trabajar el perdón propio es sumamente importante porque a veces hemos aprendido a ser sumamente exigentes con nosotros mismos, incluso más que con los demás. Yo quizás puedo ser exigente con los demás, pero cuando les exijo a los demás, yo me estoy exigiendo el triple, según mis propias expectativas, quizás. Entonces, aprender a ser flexibles con nosotros, a ser bondadosos con nosotros, a reconocer que somos vulnerables y que nos equivocamos,
a reconocer que podemos soltar, que podemos confiar, que podemos avanzar, es un proceso interno muy valioso y el perdón está inmiscuido en absolutamente todo eso. Y para terminar, agradezco mucho haberte escuchado. Me encanta el resumen que hiciste acerca de Hermes Trige, se me olvidó el apellido, las 7 leyes del hermetismo, ¿ok? Porque creo que primero que es sumamente antiguo y que aunque es antiguo, para nosotros quizás podría ser relativamente nuevo. Para algunas de las personas podría ser relativamente nueva. Quizás habrá gente que ni siquiera ha escuchado las leyes del hermetismo. Y definitivamente estudiarlas y entenderlas es muy, muy valioso. Y no solamente aplica para el liderazgo, sino que nos aplica absolutamente para todo en la vida personal. Era un poco lo que decías en estos días. Estuve escuchando el audio de la última sesión de El manuscrito del agua, y allí decías acerca de, ahora se me fue. No, sí te Se me escuchamos, fue. te seguimos escuchando. ¿Me escucha? Ah, ok. Bueno, entonces tú hablabas de las leyes de Hermes, ¿verdad? Y de lo que lo estaba relacionando con el manuscrito del agua. Donde tú mencionabas algo, es que se me olvidó exactamente lo que mencionabas. Lo acabé de escuchar hace días, lo del manuscrito del agua. Bueno, se me fue, pero lo que dijiste de Hermes tenía algo que ver con esto que él también decía en el manuscrito y que es muy valioso tanto para el liderazgo como para la vida personal y para, como dije anteriormente, hacernos flexibles y también para mejorar las relaciones con los demás. No solamente desde el punto de vista del liderazgo, sino como persona, contactar con el otro. Una de las cosas que decía era algo así como que si una persona me ha conocido hoy y se va, debería estar mejor después de conocerme. Y eso es muy valioso. Es decir, que yo pase por la vida de cada persona y que cada persona pase por mi vida, indiferentemente del tipo de contacto que hayamos tenido. La gente después de conocernos, debería llevarse una experiencia grata e incluso ser mejor persona en función de aquello que nosotros podemos proyectar, compartir desde el silencio o desde la palabra. Y los amo mucho a todos y los extraño. Listo. Gracias, Gracias. Mariela, de verdad. Como les comenté a mis líderes expositores el día de hoy, antes que entraran los invitados, hoy hubo una gran ausente que fue Eli, porque sencillamente Ava de CanTV no le permitió, no le dio la gana de que ella el día de hoy nos acompañara. Así que vamos a dejarle su saludo por aquí para que cuando vea la grabación, ahí está, mandándome mensajes, preguntándome cómo va, cómo salió Alfredo, qué dijo Vanessa. Y le digo, ya vale, vamos a ligar que te llegue por lo menos la señal para que te puedas despedir. Eli, aquí te dejamos tu saludo. Esta iniciativa, como la mayoría de las iniciativas que hemos trabajado el último año, salió de esa pequeña mente creadora de Eli de Caires y bueno, la extrañamos muchísimo, pero para el segundo Leader Talks va a estar presente. Gracias, mis líderes. Si hay alguien más que quiera compartir algo, hacer alguna pregunta, algún comentario, compartir su experiencia, qué le queda, qué le gustó, qué no le gustó. Feliz de tener hoy el salón con bastantes invitados. Bueno, mis líderes, si más nadie quiere intervenir, le doy las gracias de verdad por habernos acompañado. Espero que haya sido de su agrado. Le vamos a pasar también las grabaciones de cada una de las conferencias por si acaso alguien quiere volverlas a escuchar o tomar apuntes con más calma. Con muchísimo gusto se lo haremos llegar. Muchísimas gracias, líderes, por haber participado y será una próxima oportunidad. Gracias. Chao, Jimmy, agradecido. Un gran abrazo a todos. Gracias, Alfred. Gracias a mis queridos ponentes. Se lucieron. Gracias, feliz noche.